El nuevo tema de la unidad 3 es electromagnetismo, es decir, que seguimos estudiando la luz, pero ya con diferentes autores y científicos que manifiestan que la luz tiene un comportamiento eléctrico y magnético. Ya en la polarización de la luz ya les demostré a ustedes la característica eléctrica y magnética en que forma un ángulo incidente y un ángulo reflejado y me forma un ángulo de 90 grados. Ese ángulo 90 grados me va a permitir medir sustancias de tipo racémicas. Es decir, un carbohidrato tiene una mezcla racémica que está conformado por la letra D de dedo y L de largo. D significa destrógira, o sea que gira a la derecha, ¿no? L, que significa que gira a la izquierda. Entonces, cuando gira a la derecha, tiene un ángulo. Cuando gira a la izquierda, también tiene otro ángulo. Ese es un ejercicio que vamos a hacer una práctica y les voy a demostrar mediante un video qué es el polarímetro, qué partes tiene. Tiene un tubo, tiene una carcasa, tiene un ocular, adentro tiene una lente, una mica de lente de gafas, ¿no? Tiene una luz. ¿De qué está hecha esa luz, Paredes? ¿Cuál es el material de la luz del polarímetro? De sodio. De sodio. De sodio, correcto, de sodio, ¿no? Nunca se olviden de eso. Cuando ustedes vayan al sexto semestre, van a ver la materia de análisis instrumental. Algunos instrumentos están hechos con una fuente de luz especial. Hay unos que están hechos de sodio, otros de tungsteno, otros de argón, otros de xenón, otros de neón. En este caso el polarímetro tiene una luz de sodio. Apunten, chicos, que se les voy a tomar en una tarea después. A ver, les voy a compartir la pantalla para ver la diapositiva que sigue. Esta diapositiva no. Bien, ahí tenemos la diapositiva. En el proceso del electromagnetismo, en todo campo magnético yo tengo un flujo magnético. Para que se produzca el flujo magnético debe haber una espira que me permita ver y observar físicamente lo que es el electromagnetismo. Y para eso James Clerk Maxwell demostró en el siglo XIX que todos los fenómenos eléctricos y magnéticos podían describirse en base a solo 4 ecuaciones que incluían campos eléctricos y campos magnéticos. Estas ecuaciones, llamadas ecuaciones de Maxwell, juegan en el electromagnetismo el mismo papel que las leyes de Newton en la mecánica. Entonces, solamente pretendemos enunciar estas ecuaciones de acuerdo a las leyes de Maxwell. La primera ley que Maxwell encontró fue la ley de Gauss. Gauss fue también otro científico que manifestó que la electricidad relaciona el campo eléctrico con las cargas eléctricas. La segunda ley de Gauss del magnetismo es relacionada con el campo magnético que permite llegar a la conclusión de que no existen polos magnéticos aislados. La tercera ley de Ampère, que plantea que un campo magnético fluctuante le es inherente a un campo eléctrico. Y la cuarta ley de Faraday plantea que un campo eléctrico fluctuante o una corriente eléctrica le es inherente a un campo magnético. Miren que aquí estamos hablando de dos campos, un campo eléctrico y un campo magnético. Tomando como punto de partida el sistema de ecuaciones creado por él,
Maxwell llegó a la conclusión de que un campo eléctrico fluctuante produce un campo magnético fluctuante y viceversa. El resultado neto es la producción de una onda de campo eléctrico y magnético que puede propagarse en el vacío con una velocidad igual a la de la luz. O sea, por eso no la podemos ver la onda. Veamos entonces lo que es un campo magnético y sus fuerzas magnéticas. Aquí yo tengo una espira de color rosado, tiene un polo negativo y un polo positivo. Para que la una me produce un campo magnético, la otra me produce un campo eléctrico. Esta vez es una letra, un símbolo que habla de que existe aquí, entre esta espira y estas rayas azules, existe un campo magnético. Entonces los fenómenos magnéticos fueron conocidos por los antiguos griegos. Se dice que por primera vez se observaron en la ciudad de Magnesia, en Asia Menor, de ahí el término magnetismo. Sabían que ciertas piedras atraían al hierro y que los trocitos de hierro atraían a su vez a otros. Estos se denominaron imanes naturales. El conocimiento del magnetismo se mantuvo limitado a los imanes hasta que en 1820 Hans Christian Ørsted, cuando estuvo estudiando la electrostática, profesor de la Universidad de Copenhague, descubrió que un hilo conductor sobre el que circulaba una corriente, este es el hilo conductor, el rosadito, circulaba una corriente que ejercía una perturbación magnética a su alrededor que llegaba a poder mover una aguja magnética situada en ese entorno. Muchos otros experimentos siguieron con André-Marie Ampère, Carl Friedrich Gauss y Michel Faraday. Otros que encontraron vínculos entre el magnetismo y la electricidad fue Jean-Claude Maxwell. Sintetizó y explicó estas observaciones en sus ecuaciones de Maxwell. Unificó el magnetismo y la electricidad en un solo campo, el electromagnetismo. En 1905, Einstein usó estas leyes para comprobar su teoría de la relatividad especial. En el proceso mostró que la electricidad y el magnetismo estaban fundamentalmente vinculados. Aquí nosotros vemos un imán que tiene un polo sur y un polo norte. Entonces vemos cómo es la atracción electrostática en el imán. Cuando salen del polo norte, sus rayos son convergentes, y cuando ingresan al polo sur, sus rayos son divergentes. Y en ese proceso de rayos convergentes y divergentes, suponemos que existe un campo magnético. Entonces, de acuerdo a la electrostática de Ørsted, realizó una serie de experimentos a principios del siglo XX que ha puesto en manifiesto la estrecha relación que existe entre los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos. Y de esta relación se han derivado numerosos avances tecnológicos. Ørsted demostró que una corriente eléctrica crea a su alrededor un campo magnético. Más tarde se demostró que dicha capacidad de creación de un campo magnético solo la tenían las cargas eléctricas en movimiento y no las cargas eléctricas en reposo. Aquí nosotros hemos traído una gráfica donde aquí tenemos dos brújulas. Una brújula, este es el reflejo de la otra. Tenemos un cable conectado a una batería entre el polo positivo y negativo. Cuando encendemos la batería, la brújula comienza a girar, ya sea hacia el polo norte o hacia el polo sur. Faraday, por su parte, completó las experiencias de Ørsted, demostrando que un campo magnético es capaz de crear una corriente eléctrica, siempre que el imán que crea el campo magnético se mueva cerca de un hilo conductor. Un hilo conductor también puede ser los cables de nuestras casas, ¿no? De hecho, son conductores porque están hechos de metal. Y los conductores que están hechos de metal son hechos a base de cobre, concretamente de cobre. También se puede hacer de oro, de plata, de platino, pero eso es muy costoso, ¿no? Además, el cobre es muy maleable, muy dúctil y puede dar bastantes aplicaciones. Ese es un conductor. De aquí para adelante, cuando nosotros hablemos de los conductores, ya sabemos que son los cables que conducen la corriente eléctrica. En ese cable que conduce la corriente eléctrica hay una intensidad de corriente llamada ampere.
Por lo tanto, para seguir hablando del contexto de la electricidad, vamos a viendo qué es una onda eléctrica plana, qué elementos tiene y cómo se propaga en el vacío. Aquí vemos que en el plano tridimensional, X, Y, Z, la onda plana se dirige al plano X, se dirige de manera perpendicular al plano, vibra de manera perpendicular. ¿Cómo se genera la onda electromagnética? A través de energía. ¿Quién impulsa? Una energía la impulsa. Aquí nosotros tenemos un propulsor de energía. Vemos que la onda magnética y eléctrica se traslapan la una con la otra y se van hacia el eje Z. Vemos que entre cresta y cresta hay una longitud de onda y entre valle y valle también hay otra longitud de onda. Aquí ya vemos que esto es un estado de polarización, ¿no? Ya lo vimos. Y por lo tanto dice que la energía transportada por una onda es la sumatoria del vector de Poynting. El vector de Poynting es igual a 1 sobre la densidad lineal multiplicado por la intensidad del campo y por el campo magnético. E, intensidad de campo. B, campo magnético o flujo magnético. Bueno, eso solamente como fórmula y ahí vamos a ver esta parte de acá. Que todas las ondas de sonidos en el aire viajan a la misma frecuencia, en este caso 340 metros por segundo, sin importar cuál sea su frecuencia o su longitud de onda. Todas las ondas electromagnéticas viajan en el aire, aproximadamente a la velocidad de la luz. Todas, inclusive las del teléfono celular. Electricidad. Ahora sí nos toca la parte eléctrica, porque ya vimos lo que es electrostática. Entonces, vamos viendo esta parte de acá primero. ¿Qué es la electricidad? ¿En qué se divide? Se divide en electrostática, electrodinámica y electromagnetismo. La electrostática se carga del estudio de las cargas eléctricas en reposo. A pesar de que Ørsted dice que se estudia más bien las cargas en movimiento, pero eso fue después. En la electrodinámica estudia las cargas eléctricas en movimiento, mientras que el electromagnetismo estudia la relación entre una corriente eléctrica y un campo magnético. Para que exista la electricidad, entonces yo necesito conocer de mis cargas. Las cargas en un campo eléctrico están expresadas en Coulomb y se las identifica con la letra C mayúscula o Coulomb. Entonces aquí yo tengo un cuadrito de cargas. Cuando dos cargas positivas se encuentran, no se atraen. Cuando dos cargas negativas se encuentran, tampoco se atraen. Ah, ya, pero si existe una carga negativa y una carga positiva, ¿qué sucede? Sí se atraen. Hay una atracción electrostática. ¿Y qué es la electrostática? Es una rama de la física que estudia los efectos producidos en los cuerpos como consecuencia de sus cargas eléctricas. O lo que es lo mismo, el comportamiento de las cargas eléctricas en situación de equilibrio. Dicha carga eléctrica es la responsable de los efectos electrostáticos, es decir, de atracción o de repulsión, que se generan entre los cuerpos que la poseen. Por lo tanto, tenemos dos definiciones, la electrostática y la electrodinámica. La electrostática se expresa en Coulomb, mientras que la electrodinámica se expresan en Ohm o HM y su símbolo es este. Ohm, en honor a George Ohm. Ahí arriba está el símbolo de Ohm. Aquí, este es el símbolo de Ohm. Y este es el símbolo de Coulomb. C. Coulomb. Coulomb. Es una unidad de carga. La unidad de carga puede ser con Q mayúscula o Q minúscula.
Q mayúscula o Q minúscula. Decía de que para que las cargas se muevan, ¿no?, debe existir cierto movimiento. Ahora, no significa que una carga sea positiva y la otra carga negativa y no se muevan, sí se mueven. En un campo eléctrico, yo debo tener cargas eléctricas. Yo tengo un campo eléctrico. Ese es un campo eléctrico. Se puede decir de izquierda a derecha. ¿Quién las mueve? La mueve la fuerza del campo. La fuerza del campo mueve las cargas. ¿Ya? ¿Y qué mido en un campo eléctrico? Yo lo que mido es la intensidad del campo, con la letra E. ¿A qué es igual la intensidad de un campo? Es igual al voltaje que yo aplico a un campo dividido para la distancia. Dividido para la distancia. Voltaje sobre distancia. ¿Cuáles son las unidades de medida de voltaje y distancia? Para voltaje, igual, voltios. Y para distancia, metro. Por lo tanto, es igual al voltio sobre metro. En un campo yo mido la intensidad, pero ¿quién me ayuda a mover las cargas? La fuerza. La fuerza eléctrica necesaria que yo le aplique un campo. Ya les voy a mostrar una gráfica que vamos a medir. ¿Está claro, estudiantes? Símbolo de ohm, símbolo de Coulomb, ¿no? Expresión de la carga, Q mayúscula o Q minúscula. La intensidad que es igual al voltaje sobre distancia, y voltaje sobre distancia es igual a voltio sobre metro. Por lo tanto, la intensidad de un campo es igual a la fuerza sobre la carga. O fuerza es igual a intensidad por campo, por carga, perdón, por carga eléctrica. Bien, seguimos. Ahora regresamos a lo que es la electricidad. Sí, sí les estoy compartiendo. Sí, profesor. Sí. Gracias. Sí. La electricidad. ¿Cómo surge la electricidad? Los griegos dicen que fueron los primeros pensadores de este estudio de la electricidad. Uno de ellos fue Tales, que nació en la ciudad de Mileto y entonces adquirió el apellido de acuerdo a la ciudad donde se originaba. Así se hacía en la época griega. Tales de Mileto, filósofo griego que estuvo estudiando la teoría cosmológica, y esa se basaba solamente en que el universo, todo el universo era agua, o toda la materia era agua. Mientras tanto, el historiador griego Heródoto hablaba de los trabajos de Tales Mileto en el campo de la geometría, y al cual se le atribuye la demostración de los 5 teoremas geométricos. Aristóteles, en sus obras, atribuye a Tales la afirmación de que el imán y el ámbar tienen alma. Claro, el imán, ustedes han visto un imán, lo han tocado y lo han frotado frente a diferentes metales, existe una atracción, ¿no? Se elevan o se atraen, ¿no? ¿Por qué? Por las características del imán. El uno tiene un campo eléctrico y el otro tiene un campo magnético. Si no, no pudiera haber la luz. Para que exista la luz tiene que haber un campo eléctrico y un campo magnético. Otro investigador, como el médico inglés William Gilbert, observó que algunos cuerpos se comportan como el ámbar al frotarlos y que la atracción que ejercen se manifiesta sobre cualquier otro cuerpo, aun cuando no sea ligero. La designación griega que corresponde al ámbar es el electrón. Gilbert entonces comenzó a usar el término eléctrico. De ahí es que surge la electricidad. Entonces, ¿la electricidad qué es? ¿Y qué tipo? ¿Y de qué tipo son? ¿Qué es?
Es una forma de energía, hace funcionar máquinas y se puede transformar en luz y calor. Hay de dos tipos, una energía estática y una energía eléctrica. La energía estática es cuando frotamos un paño de lana con un globo de plástico o vidrio y puede atraer trozos de cabello y papel. Nosotros nos cogemos un papel y nos frotamos en nuestro cabello y luego lo acercamos a una pluma y vemos que el papel se acerca a la pluma. Eso es ¿por qué? Porque en una de esas dos partes hay un campo magnético. El magnetismo es la atracción de los cuerpos. El campo eléctrico es el flujo que existe de energía. Entonces, con ese ejemplo decimos que los objetos sean electrizados. A esto se llama carga eléctrica o electricidad estática. La energía eléctrica. Si acercamos un globo inflado a un tubo fluorescente, vemos que dentro hay una luz. Se llama corriente eléctrica. Claro, ustedes, por ejemplo, tienen en sus casas los tubos fluorescentes, los tubos largos, tienen por un lado el cátodo y el ánodo, se le inyecta energía, al inyectarse energía, esa sustancia química que tiene el tubo fluorescente adentro, que es a base de mercurio, hace que vibre. Al vibrar se enciende y produce una luz. Esa luz es la que con esa luz nosotros nos podemos iluminar. Y aquí ya tenemos nuestra fórmula de Coulomb. La ley de Coulomb dice que la magnitud de la fuerza de atracción o repulsión es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Veamos la fórmula. Fuerza es igual a las cargas, a la diferencia de carga. Puede ser carga 1, carga 2, ¿no? E inversamente proporcional a su distancia, en este caso, distancia al cuadrado. ¿Y esta K qué significa? Es la constante de proporcionalidad, ¿no?, del medio en que se hallan las cargas. Esa constante de proporcionalidad es igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Esa unidad de medida, esa constante, deben de saberse la de memoria. 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado por cada Coulomb cuadrado. Aquí hay un ejercicio de la ley de Coulomb. A ver, antes de eso vamos viendo lo que es un conductor. Ya les decía que el conductor es un alambre. Adentro tiene ¿qué cosa? Electrones. Si yo hago vibrar el conductor, ¿qué va a hacer? Que estos electrones y protones vibren y se choquen los unos con los otros o produzcan determinado paso a uno de los electrones. Pero si a este conductor yo le acerco un imán que está electrizado con el polo positivo, entonces los elementos, los átomos o las partículas de los electrones, en este caso las cargas negativas, se dirigirán al polo positivo porque hay una atracción, más no las cargas positivas, porque cargas iguales, ustedes ya saben, no se atraen sino que se repelen. Por lo tanto, todo conductor tiene un aislante. Se han visto unos cables que tienen por encima del cobre un material plástico. Ese material plástico se llama aislante. Ahora sí, veamos el ejercicio. Aquí yo tengo un ejercicio estudiando. Tengo la carga 1 y la carga 2 que están a una distancia determinada. En este caso, las dos cargas son positivas, pero están a una distancia de 5 centímetros. ¿Cuánto vale la una y la otra? La carga 1 vale 1 por 10 a la menos 6 Coulomb. Y la carga 2, 2.5 por 10 a la menos 6 Coulomb. Bien, ya tengo mis cargas, tengo mi constante y tengo mi distancia. Mi distancia está en centímetros, pero como las unidades de expresión de mi constante están en metros, tengo que transformar esa distancia de centímetros a metros. Entonces, bien, yo tengo la carga 1 y la carga 2 en esta distancia. Las aplico a la fórmula, que la fuerza es igual a la constante por la carga 1 por la carga 2 y dividido para la distancia cuadrada.
Esto es igual, la constante es igual a 9 por 10 a la 9, newton por metro cuadrado por cada coulomb cuadrado, por la carga 1, 1 por 10 a la menos 6 coulomb, y la carga 2, 2.5 por 10 a la menos 6 coulomb, dividido para la distancia que es 0.05 metros al cuadrado. Y esto es igual, todo este resultado es igual a 9 newton. ¿Por qué? Porque la fuerza está expresada en newton. ¿Está claro el ejercicio, estudiantes? Acá tengo otro ejercicio, donde la concentración de las cargas está expresada en microcoulomb. Microcoulomb. Para transformarlo de microcoulomb a coulomb, ¿no? Se lo multiplica solamente por 10 a la menos 6 coulomb. O sea, cada coulomb es igual a las 10 a la menos 6 microcoulomb. Dice, determinar el valor de la fuerza eléctrica entre dos cargas, cuyos valores son menos 5 microcoulomb y menos 4 microcoulomb. Ambas cargas son negativas. Bueno, el problema del signo, el problema del signo no importa en las cargas, que igual trabajan normalmente dentro de un flujo, dentro de un proceso eléctrico. Están separadas en el vacío a una distancia de 20 centímetros. Entonces, fuerza es igual a la constante, 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, multiplicado por 5 por 10 a la menos 6 coulomb y por menos 4 por 10 a la menos 6 coulomb, dividido para 0.20 metros cuadrados, y eso es igual a 4.5 newton. Estudiantes, en este proceso multiplicamos las cargas y las dividimos para la distancia. Una vez que tenemos ese resultado, lo multiplicamos por 9, porque las potencias se trabajan aparte. Para entender el fenómeno del campo eléctrico nos basamos en las leyes de Faraday. El físico inglés estudió el comportamiento de la carga puntual positiva Q, que crea un campo eléctrico en el espacio que la rodea. En ese espacio tenemos un vector E, intensidad, cuya magnitud disminuye conforme nos alejamos de la carga. Representada así, las positivas divergen fuera de la carga y las negativas fuera de ella. A ver, Faraday no es que nosotros se observen estas leyes, pero se ideó de cómo las cargas, cuando son fuentes, tienen sus magnitudes. Por ejemplo, aquí tenemos una carga negativa y la magnitud se dirige hacia adentro. Estamos hablando de que los rayos producen una divergencia. Acá en el polo positivo, los rayos, ¿no? Sus magnitudes convergen. ¿Por qué convergen? Porque los rayos están hacia afuera. En ese proceso de carga negativa y carga positiva, lo tenemos aquí. Vemos los unos que divergen y los otros que convergen. Y entonces en ese proceso tenemos el vector intensidad, el vector campo magnético y el área. El área de un campo eléctrico también es importante porque nos permite medir el flujo eléctrico. Veamos un ejercicio. A ver, acá. Decimos que un campo eléctrico es uniforme, ¿por qué? Porque todas sus cargas son iguales. Un campo eléctrico es uniforme porque todas sus cargas son iguales. Por ejemplo, aquí yo tengo el cátodo y el ánodo. Entre el cátodo y el ánodo tengo una intensidad y tengo una fuerza. Si yo dibujo este campo acá afuera, veo que yo le he aplicado una carga, en este caso A, de 10 voltios. La segunda carga será la misma, o sea, significa el doble. Y la tercera carga significará el triple. O sea, yo tengo el punto A, B, C, D, E, F, G, donde las cargas que yo agrego deben de ser iguales. ¿Y para qué deben de ser iguales? Para que mi campo eléctrico sea uniforme. Por lo tanto, en este cuadrito que ustedes ven aquí de rayos paralelos
y luego rayos longitudinales, se sucede un campo. Estas líneas imaginarias paralelas, ¿no?, tienen una relación. Las unas se llaman sitios de voltaje, esta de aquí. Sitios de voltaje, 10 voltios, 20 voltios, 30 voltios. Y estas acá se llaman fuerzas de voltaje, las paralelas. Con esa gráfica nosotros podemos medir la intensidad. La intensidad es igual a la fuerza que le aplico sobre cada carga. Fuerza que le aplico un campo eléctrico sobre cada carga. Veamos un ejercicio. El campo eléctrico que se observa entre las placas mostradas en la figura B, o sea en la figura anterior, vale como intensidad 2 por 10 a la 4 newton por coulomb, y la distancia entre ellas es de 7 milímetros. A esos milímetros tenemos que transformarlo a metros. Suponga que un electrón se deja libre y en reposo cerca de la placa negativa. La pregunta es, ¿cuál es la magnitud, la dirección y el sentido de la fuerza eléctrica F que actúa sobre el electrón? Veamos. La carga del electrón es 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. La intensidad de ese campo es de 2 por 10 a la 4 newton por coulomb. Utilizamos, dice, ¿cuál es la fuerza eléctrica? La fuerza eléctrica es igual a la intensidad por la carga. Y eso es igual, su resultado, 3 por 10 a la menos 15 newton. Literal B. Sabiendo que el peso del electrón es depreciable en comparación con la fuerza eléctrica que actúa sobre él, diga qué tipo de movimiento describirá esa partícula. Literal B. Aquí lo contesta. Dice, como el campo entre las placas es uniforme, debido a su carga, ¿no?, la fuerza eléctrica F que actúa sobre el electrón permanecerá constante mientras que él se desplaza, o sea, mientras el electrón se desplaza. Así pues, esta fuerza imprimirá al electrón una aceleración también constante, es decir, el movimiento del electrón será rectilíneo y uniformemente acelerado. Vamos a ver literal C. ¿Cuál es el valor de la aceleración adquirida por el electrón? La masa del electrón es 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Vamos a ver la aceleración, ya la fuerza ya la tenemos. Entonces, fuerza es igual a masa por aceleración, despejo de la variable de aceleración es igual a la fuerza sobre la masa. La respuesta de la aceleración es 3.5 por 10 a la 15 metros por segundo al cuadrado. Luego me piden calcular cuánto tardará el electrón en desplazarse de la placa negativa a la placa positiva. Veamos. Literal D. Para hallar el tiempo tengo que irme a la fórmula de distancia, que es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ese un medio con el tiempo al cuadrado se transforma como raíz cuadrada y queda que el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 distancias dividida para la aceleración. Bien, entonces las 2 distancias, la raíz cuadrada de 2 distancias. ¿Cuánto es mi distancia? 7 por 10 a la menos 3. Dividido para la aceleración, que está arriba, 3.5 por 10 a la 15 metros por segundo cuadrado. Entonces, saco la raíz cuadrada, lo divido para el divisor y tengo como resultado 2 por 10 a la menos 9 segundos. Ya encontré mi tiempo. ¿Qué más me pide? ¿Cuál es la velocidad del electrón al llegar a la placa positiva? Entonces aplico la fórmula que la velocidad es igual a la aceleración por el tiempo. ¿Dónde? La aceleración, que ya la tengo, que es 3.5, ¿no? Y el tiempo, que es 2.0 por 10 a la 9. Eso es igual a 7 por 10 a la 6 metros por segundo. Bien, ahí he culminado mi problema de campo eléctrico. Ahora vamos a ver qué es un potencial eléctrico. El potencial eléctrico no es otra cosa que la variación de voltaje que existe entre una carga con respecto a otra. Yo tengo dos cargas, aquí en esta forma, la carga A y la carga B.
necesito encontrar la variación de voltaje. Para encontrar la variación de voltaje, ¿no? Necesito como variable que es el trabajo. Claro, el trabajo que ejecuta una carga, ¿no? o la distancia entre dos cargas dividida para su carga. Por lo tanto, cuando un campo eléctrico realiza un trabajo sobre una carga de prueba, ésta se desplaza desde un punto A hasta un punto B. La diferencia potencial o tensión entre estos dos puntos se obtiene dividiendo el trabajo realizado entre el valor de las cargas que se desplazó, y esto se puede decir que esto es un voltio, o está expresado en voltio, y un voltio es igual a un joule por cada coulomb. Veamos ejercicios de potencial eléctrico. Una carga que se suelta en un campo eléctrico tiende a desplazarse de los puntos donde el potencial es mayor hacia los puntos donde es menor. Entonces una carga negativa tenderá a moverse en sentido contrario, es decir, de los puntos donde el potencial es menor hacia aquellos donde es mayor. Suponga que una carga positiva, 2 por 10 a la menos 7, se desplaza de A hacia B y que el trabajo realizado por la fuerza eléctrica sobre ella es trabajo igual a 5 por 10 a la menos 3 joules. ¿Cuánto vale la diferencia de potencial entre A y B? Entonces nos dice que entre A y B, ¿no?, se desplaza una carga de 2 por 10 a la menos 7, cumpliendo un trabajo de 5 por 10 a la 3 joules. Empleamos la fórmula, variación de voltaje igual al trabajo de AB sobre la carga. El trabajo de AB, ¿cuánto vale? 5 por 10 a la menos 3. Y la carga, 2 por 10 a la menos 7. Dividimos y su resultado es 2.5 por 10 a la 4 voltios. Otro ejercicio. Si una carga positiva, Q, es de 6 por 10 a la menos 6 coulomb, se soltara en el punto A de la figura, ¿qué trabajo realizará la fuerza eléctrica sobre esta carga al desplazarlo de A hacia B? Asimismo, como en el caso anterior, pero en este caso vamos a encontrar el trabajo, porque nos dan el voltaje, ¿no? Nos dan por una carga. Entonces el trabajo es igual. ¿Cuánto es la carga? 6 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Cuánto es mi voltaje? Que es de la respuesta anterior, 2.5 por 10 a la 4 voltios. Y esto es igual a 0.15 joules, porque coulomb sobre voltio es igual a un joule. Vamos ahora a medir la intensidad de un campo. Dice, usando un aparato adecuado se midió la tensión o diferencia potencial entre las placas que se mueven en la figura, encontrándose que la variación de voltaje es igual a 300 voltios. También se halla que la distancia entre A y B es de 5 milímetros. En base a estos datos, calcule la intensidad del campo. La intensidad del campo es igual al voltaje sobre la distancia, o sea, el voltaje de la carga de A hacia B. ¿Cuánto vale eso? 300 voltios. La distancia, 5 por 10 a la menos 3 metros. Esto es igual a 6 por 10 a la 4 voltios por metro, porque mi intensidad está expresada en voltios por metro. Y ese voltio por metro también lo puedo expresar en newton por coulomb. Dice, suponga que la carga 2 por 10 a la menos 7, ¿cuánto vale la fuerza eléctrica que actúa sobre una carga Q colocada en un campo eléctrico E? Entonces tengo que calcular la fuerza. La fuerza es igual a la carga por la intensidad. La carga ya la tengo, ¿no?, que es 2 por 10 a la menos 7. Y la intensidad, que es la de arriba, 6 por 10 a la 4 newton por coulomb. Multiplico eso y da 1.2 por 10 a la menos 2 newton. Literal C. ¿Cuánto vale el trabajo que el campo eléctrico realiza sobre Q al desplazar de la placa A hacia B? Entonces, el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Su resultado, 6 por 10 a la menos 5 joules. Por lo tanto, una corriente eléctrica se mide a través de dos electrodos, un electrodo anaranjado y un electrodo verde. Este electrodo anaranjado representa al anión cloruro y el verde al catión sodio.
cuando se utiliza una fuente de energía para activar los dos electrodos, ¿no? La solución que contiene aquí, que es el cloruro de sodio, hace que los electrones vayan hacia el polo eh, negativo y los cationes hacia el polo positivo, y ahí se produce una electrólisis, o llamada también electrocinética. Bien, fíjate, nos vamos a quedar ahí, porque ya mismo también se acaban los tiempos, y nos vemos en la próxima clase. Gracias, profesor. Hasta luego, profe. Gracias, hasta luego. Gracias, Gracias, hasta profe. luego. Hasta luego.